he usado poco porque mi letra es como la pelota. Entonces la he usado poco. Ahora traté de ver si podía hacer algo con algún dibujo con esta y no me funciona. Es Isla de Maipo. Esto está al lado de Talagante. Así que no, en realidad no estoy en Santiago. No, de hecho que tú dices como... Pero tendría que tener yo tendría que tener un canal de YouTube, claro. Porque yo traté de así, bueno, sería buena idea. Yo traté de hacer uno cuando empezamos y claro, me pasaba que tenía que, para poder grabarlos, tenía que upgradear mi usuario de YouTube. Me pedía upgradear mi usuario de YouTube y nunca supe cómo hacer eso porque me mandaba un código que tenía que pues, poner y lo que siempre me pasa... Ujú. Ah, ya voy a intentarlo de nuevo. Sí, porque eso me ayudaría con el pregrado, porque en el pregrado yo lo que hago es que tengo una carpeta Google Drive y yo le subo eso al reco, ¿ya? Ujú, ujú. Ya, pues como sí, sería bienvenido, porque en realidad me ayudaría bastante a, a mejorar mi... Sí, 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 pero sí, 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 me creé un canal y todo. Sí, me creé un canal y todo, pero me siento más cómodo subiéndola. Ahora con la fibra óptica subí la transformación a MP4 es muy rápida. ¿Ya? Con fibra óptica es súper rápida. No sé, si antes me tomaba, ¿sabes que antes me tomaba media hora o 20 minutos pasar una grabación? Ahora me toma, no sé, 3 minutos. Esa fue la ganancia. Entonces, no, voy a... Prefiero no tener uno. Exactamente, sí. 2 minutos me demoró en subir una grabación. Claro. Pero yo no tengo problema económico, Reinaldo. Entonces, no, no tengo problemas de pagar. No, me alcanza, fíjate, con borro nomás. Lo del semestre pasado borro todo. Entonces, no voy almacenando cuestiones que no me sirven. Ok, Ya, pues Reinaldo, entonces nos ponemos de acuerdo de ahí para que me ayude. Súper. Ya, ya. Otra de las cosas que quería mencionar es que
Claro, a mí me pasa que mi hijo se acuesta a las 8:45. A esa es la hora que lo tiramos para la cama. Entonces, claro, terminar a las 8 me da solamente 45 minutos para hacer todas las cosas que tengo que hacer antes de que se vaya a acostar. Entonces, por eso tengo que tenerlo, ¿cómo se llama? Tengo que organizarme antes para poder hacerlo. Ahora con esto, por eso quería terminar a las 7:30, pero ya la próxima vez ya me voy a organizar para tener antes hecho esas cosas para poder terminar a las 8, ¿ya? Entonces, lo que quiero mostrar ahora, entonces, en el ratito que vamos a estar aquí, es lo siguiente. El ejemplo que yo hice de un desarrollo es un desarrollo que va y más o menos es la batería de cosas que vamos a necesitar, ¿ya? Que es espacio vectorial, vectores, matrices, funciones lineales. Tuvimos que calcular un kernel ahí, ¿sí? Y entonces por eso le puse al principio del programa del curso este repaso de álgebra lineal, eso era. Entonces, lo que quiero es tratar de, en vez de hacer ese repaso, mostrar, poner algo que como que en el fondo es lo mismo, pero es algo nuevo según yo, de una nueva manera de mirar lo de los espacios vectoriales. Primero que nada, lo que quiero mostrar es en el libro del... se me fue el que quería mostrarle en el libro, era... Ah, no, era en esto. No. Ya me voy a acordar que era lo que quería mostrar antes de ir a decir lo que iba a decir. Así que voy directo. Ya. Ah, eso era. Ya. Y me acordé. Tenía que abrir el programa para cortarme. ¿Sí? Que en el libro es este. ¿Ya? Si voy al índice, así que voy a tratar de compartirles esto. Y eso también ahí vemos cuál es el mejor medio para compartirlo. Yo en general uso carpetas Google Drive porque es lo que más me... Existe un apéndice C. ¿Dónde está el apéndice C? Acá. Ese. Highlight of Linear Algebra. ¿Ya? O sea, toda esta parte del repaso es esto, este apéndice C. ¿Profe está compartiendo? Ah, perdón. Acá está. Ese es. ¿Ven? Estaba compartiendo la otra pantalla, no la que estaba mostrando. ¿Ya? Ese. Este apéndice C del libro de Kuhl y no sé, y et al. Ese es el donde está espacio vectorial, subespacio, independencia lineal base, transformaciones lineales, vectores propios, polinomio característico y ejercicios de eso. ¿Ya? Entonces, ese es como lo que lo... ¿El cargador? ¿Cuánta plata? ¿El cargador? Hubo un interferencia. Déjenme silenciar. Eso. Ay, hermano, hasta yo cuando el Vladi se compró una mesa. Y recién pude silenciar ahí el ruido que había. Ahí está. Ya, ok. ¿Me escuchan a mí? ¿O me silencié yo también? No. Ya. Sí, ya. Entonces, este es la materia. Entonces, está aquí en esta parte del libro. ¿Ya? Entonces, yo quería ver este rato eso, que es como
la parte básica, pero claro, en vez de hacer un repaso y definirle lo que es un espacio vectorial, quiero mostrarles una cosa que es como, para mí, la manera correcta de mirar los espacios vectoriales como para poder modelar, ¿ya? Modelamiento. Entonces vamos a tomar un cuerpo K. Ya, sobre lo del cuerpo. Varios de ustedes van a saber que la álgebra lineal se hace con espacios vectoriales sobre cualquier cuerpo, ¿ya? De hecho, si alguien sabe más, un poquito más de álgebra, sabe que en realidad en vez de espacio vectorial se llama módulo cuando es cualquier anillo, ¿ya? Por ejemplo, entonces ahí uno tiene módulos sobre Z, solo que ahí cosas como los conceptos como base son más complicados. ¿Ya? En general, para el modelamiento, el cuerpo son los reales o los complejos, ¿ya? Pero existen muchas cosas y en el programa hay un pedacito, por ejemplo, para códigos de detección de errores, que son espacios vectoriales sobre cuerpos finitos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, sí se puede usar otro cuerpo que no sean los reales para hacer modelamiento. Vamos a ver si incorporo eso como parte de la materia, vamos a ver va a depender de cómo va avanzando el semestre, pero la idea es poder usarlo. Además que como nosotros tenemos que modelar sistemas biológicos, eso en general no es de sistemas biológicos, pero yo tengo el recuerdo de haber escuchado a mi compañero de oficina Mauricio Tejo, que tenía un biólogo con el cual trabajaban y hablaban sobre cosas genéticas. Yo lo escuchaba hablar y era código de detección de errores lo que ellos estaban hablando, sin manejar ese lenguaje. Entonces yo creo que puede haber un modelamiento que use cuerpos finitos. Entonces por eso yo voy a usar un cuerpo cualquiera. ¿Ya? ¿Ya? Entonces existe un espacio vectorial, como por decirlo así, canónico, sobre el cuerpo K. ¿Ya? Que en el fondo es como una especie de espacio vectorial, el canónico lo voy a poner como entre comillas, porque un espacio que es como, para mí, todos los espacios son ese. ¿Ya? En realidad ese es el único que existe y el único que importa. ¿Ya? Y es el siguiente. X, un conjunto. Entonces, mi espacio va a ser, que yo lo escribo así, X elevado acá, que es todas las funciones de X, y voy a poner una flechita, en K. ¿Ya? ¿Ok? Ese para mí es el espacio vectorial y X es cualquier conjunto. ¿Ya? Ese es el espacio vectorial como por, X debería ser mayúscula, por antonomasia, digamos. Ese es el espacio vectorial. ¿Ya? Obviamente las operaciones son, ¿ya? Son. La suma, obviamente la suma es f más g evaluada en un x, es f de x más g de x. ¿Ya? Debería poner los paréntesis al f más g. ¿Ya? Que es cuando uno define espacio vectorial en un curso de pregrado, digamos, esto es un ejemplo. ¿Ya? Este es un ejemplo de los espacios vectoriales que uno puede definir. Esto es para todo X en el conjunto X grande. ¿Ya? Y la multiplicación por escalar es AF evaluada en X es igual a por F de X. ¿Ya? Y esto es para todo
A en K y X en X. ¿Ya? ¿Ok? Esas son las operaciones de funciones en este espacio vectorial. Obviamente, uno debería chequear que cumplen todas las propiedades de espacio vectorial, que la suma es asociativa, que distributiva la multiplicación por escalar con la suma, que hay un cero que es la función que manda todos a cero, ¿ya? ¿Ok? Pero ese es un espacio vectorial. Eso es lo que importa. Ya no me puso el... Es un espacio vectorial. ¿Ya? Y tiene lo siguiente. Se puede demostrar que todo espacio vectorial sobre K es un subespacio de aquel para algún conjunto X. ¿Ya? ¿Entienden lo que estoy queriendo decir? O sea, en el fondo, cualquier espacio vectorial va a ser un subespacio de este que estoy tratando para el X un X adecuado. En realidad, la manera de demostrarlo es que uno usa que todo espacio vectorial tiene una base, entonces en el fondo van a ser las funciones de la base en el cuerpo K. Acá también debería ser mayúscula, que se llaman de soporte finito, que en realidad son cero en todas partes, para todos los conjuntos, los elementos del X, salvo una cantidad finita, ¿ya? Es como la demostración, es una cosa técnica que en realidad tampoco me interesa demasiado hacer. Pero lo que más me importa es que es la interpretación que uno tiene de este espacio. Porque uno sabe, por ejemplo, que no sé, por ejemplo, si yo tomo las continuas de un intervalo, ¿ya? ¿Sí? O las funciones de f del intervalo y en los números reales, por ejemplo, podemos hablar de continuidad en los números reales, ¿sí? Tal que, verdad que cambia siempre el formato. Por ejemplo, ¿ya? Este tipo sabemos que este tipo de conjunto, de estructura, digamos, es un espacio vectorial sobre los reales, ¿ya? Sobre los reales. ¿Ya? Entonces, sabemos que eso es un espacio vectorial sobre los reales, pero otros espacios vectoriales que uno podría ver y que podría dar como ejemplo y que esperaría que ustedes me dijeran, también los vamos a poder ver como eso. ¿Me entienden? Como conjunto de funciones de algún X adecuado en el espacio, en el vectorial, en el cuerpo K que estoy tomando. ¿Ya? ¿Me entienden? Entonces, me gustaría que ustedes me dijeran a ver qué espacio podríamos tomar para que veamos que en realidad es un espacio de funciones.
¿Ya? ¿Por qué me interesa tanto lo de los F1? Eso lo voy a explicar, ¿ya? Quiero que me digan alguno, por ejemplo. ¿Cuál es el espacio que sería más obvio? ¿Ya? Porque este es obvio que es un subespacio de este que está acá. Cuando el X me vale este Y, y obviamente aquí K es R. Entonces, el X a la E, el I a la R sería el espacio de todas las funciones del intervalo en R. ¿Ya? Y este subespacio es todas aquellas que son continuas. ¿Ya? Eso es. Pero, por ejemplo, veamos otro. ¿Qué pasa con K a la N? ¿Cómo vemos K a la N como un conjunto, como un espacio de funciones? ¿Ya? Serían todas las funciones de N en K. ¿Ya? Eso es K a la N. ¿Sí? Donde N es, y aquí voy a usar la definición de von Neumann de número natural, 0,1,2,3. 1. Para hacer esto no necesito tanta n-1. ¿Ya? La definición de von Neumann de los números naturales es que 0 es el vacío, 1 es el conjunto que contiene solo al 0, 2 es el que conjunto al 0 y el 1, 3 es el que contiene el 1, el 2, el 0, el 1 y el 2, etc. Ese es el. Y si yo tomo las funciones de n en k, entonces lo que obtengo es el k a la n. O sea, un vector así, x, no sé, un vector x, lo voy a partir con sub 0 para mantener la notación, x sub 1, x sub n-1. Si x es ese vector, entonces x es, a lo mejor lo que le estoy diciendo es como una especie de trivialidad, pero en realidad no es, yo nunca he visto que en realidad se interprete de esa manera. X es la función que va de este conjunto n en bueno, k, pueden pensar que son los números reales, donde x evaluado en un índice j es igual al x sub j. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, en el fondo, los vectores no son otra cosa que un tipo particular de funciones. ¿Ya? Veamos las matrices. Matrices n por m, voy a poner como su índice, ¿vale? N por m, con coeficientes en k. ¿Ya? ¿Cómo lo puedo ver como un conjunto de funciones? ¿Ya? Van a ser las funciones, llamémosle A porque siempre se le llama A una matriz, de n producto cartesiano. A lo mejor existe un símbolo para el producto cartesiano. M en ¿cómo se llama? K. ¿Ya? Entonces la késima entrada de la matriz es evaluar en el par y J. ¿Ya? ¿Ok? Este es lo que comúnmente se le llama A sub IJ. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ok? Si A es la matriz de los A sub IJ, yo en general
no he visto libros de álgebra lineal que definan una matriz como una función de un producto cartesiano en un cuerpo. ¿Ya? No lo he visto. Lo más cercano que vi alguna vez en el libro de álgebra de Lang, donde lo definen como una familia doblemente indiciada de índices. O sea, perdón, una familia doblemente indiciada de números. Eso. ¿Sí? Entonces, que en el fondo es eso, una función de un producto cartesiano en el cuerpo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la matriz de identidad es la función que al par y coma j le asocio un 1 si el i y j son iguales y le asocio un 0 si el i y j es distinto. ¿Ya? ¿Por qué me interesa tanto esta idea? ¿Ya? En el fondo es porque uno está muy acostumbrado a, y aquí quiero poner algo, yo usaba un GeoGebra y un vecino me instaló unos programas y me reinstaló el GeoGebra y me dejó uno que no, mucho más moderno, pero que yo no manejaba mucho, entonces me ha costado un poco. Pero uno, por ejemplo, el punto 2,3 uno siempre lo asocia con eso, ¿ya? Pero la verdad es que para mí el punto 2,3 es eso, ¿ya? Voy a hacer un gráfico de barras. ¿Ya? Me salió medio chueco, pero no importa. Lo que yo quiero decir es que el punto 2,3 es eso, donde en el primer valor vale 2 y en el segundo vale 3. No es el punto, ¿ya? ¿Ok? Eso esa traducción es algo que para mí es fundamental. En el fondo, un vector de Rn es un gráfico de barras, ¿ya? ¿Por qué? Porque el paso a considerar, por ejemplo, no sé, la función, mi cuadro de diálogo, aquí, la función x cuadrado, sea un vector, es mucho más natural si uno ya tiene la noción de vector como función. Yo me acuerdo que el profesor que a mí me enseñó por primera vez álgebra lineal siempre insistía, no existen los vectores, todas son funciones. ¿Ya? Era un profe que los de la Chile lo deben ubicar mucho y que uno en general dice qué cosa está haciendo, está medio loco, pero al final después de cuando uno lleva mucho más tiempo se da cuenta de que, esto era lo que él decía. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, eso en realidad lo que a mí me interesa más es que en general siempre veamos los espacios vectoriales y los vectores como funciones, ¿ya? Entonces, porque en el fondo van a ser conjuntos de datos, ¿ya? Vamos a tener, no sé, datos, 50 datos, entonces saben que es un vector de R50 y que es una función que al número, no sé, 27 le asocia el 27º dato, ¿ya? Eso en realidad es lo que a mí más me interesa, como que uno trate de mirar. Todo lo que es un vector es una función y la coordenada es el valor en ese punto del vector. O sea, por ejemplo, en este vector que dibujé en verde, que es la función x cuadrado, entonces la coordenada menos unésima es 1, que no sé por qué me lo apretó el punto, yo no quería. Está muy sensible mi teclado. Mi mouse, en el fondo. Es que estoy usando, eso era el mouse este de acá, estoy usando el del computador, ese. Entonces mi coordenada menos unésima es de 1.
y mi coordenada menos 2/12 es 4. ¿Ya? Entonces, ese paso, que en realidad no es muy distinto funcionar con funciones que con vectores de coordenadas, me refiero a tuplas, ¿ya? Eso es lo que yo quiero dar esa idea. ¿Por qué? Por un montón de razones. No quiero guardar el GeoGebra. ¿Dónde está mi...? Por un montón de razones. Si ustedes programan, por ejemplo, y hacen vectores, en general, la notación que van a usar cuando programen es, en realidad, con paréntesis. En general se usan corchetes cuadrados, pero, o sea, me refiero a que esta XJ es la coordenada jésima del vector X. ¿Ya? Entonces, en el fondo, el computador evalúa. ¿Ya? Si tienen una matriz y ponen la entrada IJ, lo que hace es evaluar. ¿Ya? Entonces, la idea es exactamente ver, o sea, en el fondo, las matrices son funciones, no es un arreglo de números. ¿Ya? ¿Por qué la matriz de identidad se va a dibujar así? ¿Ya? Matriz. ¿Ya? Yo en realidad, cuando ustedes grafican, el eje X lo dibujan abajo y el eje Y sube. Para mí la matriz de identidad yo encuentro que debería graficarse así. Eso debería haber sido un 0, pero dije ahí. No. ¿Ya? ¿Ya? Para mí eso. ¿Ya? Porque tú cuando graficas, vas hacia la derecha y hacia arriba, no hacia la derecha y hacia abajo. ¿Por qué las matrices se notan de otra manera? Bueno, supongo que porque nacieron de otro lado y se notan de otra forma, digo. Pero en el fondo es lo mismo. ¿Ya? ¿Ya? Lo que importa es el concepto abstracto de lo que es la matriz, que es una función que al par 1, 1 le va a asociar un 1, al par 1, 2, que según yo debería estar acá, le asocio un 0, al 2, 1, que es ese, le asocio un 0, y al 2, 2 le asocio un 1. Si yo organizo los pares, el 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 1 y 2, 2, como se organizan en el plano cartesiano, debería ponerle la matriz con esa notación y no con la conjuntura. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que quiero hacer en el fondo? Es como desligarlo de la concepción de cómo se escribe la matriz. La matriz tiene una cosa más profunda, que a un par de números se le da un dato. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Ya? ¿Ya? Y ese es como lo que yo quiero intentar decir en el ratito que tenía que me di para hacer este pedazo. Para que en el fondo empecemos a ver los vectores como funciones, porque además eso sirve para que después veamos las funciones como vectores. ¿Sí? Porque en el fondo es lo mismo. No hay una diferencia sustancial entre eso y lo otro. ¿Ya? Y ahora ya tengo las 7:35. Así que voy a guardar este le llamo M2. Y para que ya empecemos a cerrar. Una cosa, ¿les parece que suba todo esto a carpetas de Drive por mientras? Después cuando ya Reinaldo me enseñe a hacer otra cosa, lo veré, pero mientras tanto voy a subir, y el material igual lo voy a subir a Drive. Así que les voy a hacer un... Sí, todo, porque lo otro sería hacer un reco, pero encuentro que es mucho más eficiente que vayamos al Drive directo. Sí. De acuerdo. Ya, entonces lo voy a hacer el Drive, lo haré, no sé, entre mañana y pasado, y durante la semana haré el Drive y se los comparto por correo nomás. Yo creo que esa es la mejor manera. ¿Ya? Ok. Y eso. Ya, pues entonces, ya el próximo lunes ya empezaríamos a ver ya más cosas como de diagonalización y de estas cosas de estos métodos de calcular y como ya algunos teoremas importantes de esto. ¿Ya?
Ok. Ya. Ok, Entonces nos vemos el Gracias. lunes. Nos Chao a vemos. todos. Chao. Chao. Que estén bien. Chao.